Excelente día para todos. Sé muy bien que lo más difícil es comenzar. Y hoy quiero hablarles de mis comienzos. Empecemos. Primero lo invito a producir un pensamiento, uno solo, cualquiera. Ya sea que su pensamiento se relacione con un sentimiento de enojo, tristeza, inspiración, dicha o incluso, deseo sexual, usted ha cambiado su cuerpo. Usted se cambió a sí mismo. Todos los pensamientos, sin importar si dicen, no puedo, no soy suficientemente bueno, o te amo, tienen efectos mensurables similares. Mientras está sentado muy cómodo leyendo esta página, sin mover ni un dedo, tenga presente que su cuerpo está experimentando una gran cantidad de cambios dinámicos. Sabía que, impulsados por su último pensamiento, de repente su páncreas y sus glándulas suprarrenales ya están ocupados segregando un puñado de nuevas hormonas. Como súbita tormenta eléctrica, distintas zonas de su cerebro se vieron invadidas por una creciente corriente eléctrica, liberando una turba de neuroquímicos que son demasiado numerosos para nombrarlos. Su vaso y su timo le enviaron un correo electrónico masivo al sistema inmune para efectuar algunas modificaciones. Empezaron a fluir varios jugos gástricos diferentes. Su hígado comenzó a procesar las enzimas que no estaban presentes algunos minutos antes. El ritmo cardíaco varió, los pulmones alteraron su volumen de entrada y salida de aire, y el flujo sanguíneo hacia los vasos capilares en manos y pies se modificó. Todo eso a partir de un solo pensamiento. Usted es así de poderoso. Sin embargo, ¿cómo es capaz de realizar todas esas acciones? Todos podemos comprender desde el punto de vista intelectual que el cerebro es capaz de manejar y regular muchas funciones diversas en todo el cuerpo, pero, ¿qué grado de responsabilidad tenemos nosotros por el trabajo que realiza nuestro cerebro como presidente ejecutivo del cuerpo? Nos guste o no, una vez que se produce un pensamiento en el cerebro, el resto es historia. Todas las reacciones corporales que ocurren a partir de nuestro pensamiento intencional o del no intencional, se despliegan detrás de las escenas de nuestra conciencia. Cuando lo consideramos detenidamente, es sorprendente darnos cuenta de cuán influyentes y extensos pueden ser los efectos de uno o dos pensamientos, conscientes o inconscientes. Por ejemplo, es posible que los pensamientos aparentemente inconscientes que corren por nuestra mente de manera cotidiana y repetida, creen una cascada de reacciones químicas que produzcan no solo que sentimos sino cómo nos sentimos. Podemos aceptar que los efectos a largo plazo de nuestra manera de pensar habitual puedan ser la causa de que nuestro cuerpo pase a un estado de desequilibrio o de lo que denominamos enfermedad. Es probable que, momento a momento, entrenemos a nuestro cuerpo para que se enferme, por medio de pensamientos y reacciones repetidos. Y si con solo pensar provocáramos que nuestra química interna se saliera tan a menudo del rango normal que el sistema de autorregulación del cuerpo al final debiese redefinir estos estados anormales como normales o habituales. Es un proceso sutil, pero tal vez nunca le hayamos prestado demasiada atención hasta ahora. Es mi deseo que este libro le ofrezca algunas sugerencias para manejar su propio universo interno. Dado que estamos tratando el tema de la atención, ahora quiero que se detenga un momento, que esté atento y escuche. Puede oír el zumbido del refrigerador. El sonido de un auto que pasa por su casa. Un ladrido distante. ¿Y qué hay de la resonancia del latido de su propio corazón? Con solo cambiar la dirección de su atención en esos momentos, provocó una oleada de energía y un flujo de voltaje de electricidad en millones de células cerebrales muy dentro de su cabeza. Al decidir modificar su atención, cambió su cerebro. No solo cambió cómo funcionará en el próximo instante, posiblemente, por el resto de su vida. Mientras volvía su atención a las palabras de esta página, usted alteró el flujo sanguíneo en diversas partes de su cerebro. También desencadenó una cascada de impulsos que trazaron nuevas rutas, modificaron corrientes eléctricas hacia distintas zonas cerebrales. A nivel microscópico, una multitud de células nerviosas se confabularon químicamente para tomarse de las manos y comunicarse, a fin de establecer entre sí relaciones más fuertes y duraderas. A causa del cambio en su atención, la brillante red tridimensional de intrincado tejido neurológico que es su cerebro dispara nuevas combinaciones y secuencias. Usted lo hizo aplicando su libre albedrío, variando el foco de su atención. Usted cambió su mente, en un sentido bastante literal. Como seres humanos, poseemos la capacidad natural de centrar nuestra conciencia en cualquier cosa. Como veremos, cómo y dónde ponemos nuestra atención, sobre qué la ponemos y por cuánto tiempo, es lo que en definitiva nos define desde un punto de vista neurológico. Si nuestra conciencia tiene semejante capacidad de moverse, ¿por qué nos cuesta tanto mantener la atención en pensamientos que pueden sernos útiles? Ahora mismo, mientras sigue concentrándose y leyendo estas páginas, tal vez se haya olvidado del dolor de espalda, del desacuerdo que tuvo con su jefe esta mañana e incluso de si es hombre o mujer.
Es donde ponemos nuestra atención y en que ponemos nuestra atención lo que traza el curso de nuestro estado de ser. Por ejemplo, en cualquier momento dado, podemos pensar en un recuerdo amargo de nuestro pasado que solo está tatuado en los pliegues íntimos de nuestra materia gris y, como si fuera un acto de magia, cobra vida. También tenemos la opción de prestarles atención a futuras ansiedades y preocupaciones que no existen hasta que nuestra mente las evoca. Pero, para nosotros, son reales. Nuestra atención hace que todo cobre vida, y vuelve real lo que antes pasó inadvertido o era irreal. Créase o no, según la neurociencia, depositar nuestra atención en un dolor del cuerpo hace que el dolor exista, porque los circuitos del cerebro que perciben el dolor se activan eléctricamente. Entonces, si colocamos toda nuestra atención en otra cosa, no en el dolor, los circuitos del cerebro que procesan el dolor y las sensaciones corporales pueden literalmente desactivarse, de repente, el dolor desaparece. Pero, si nos detenemos a ver si el dolor se fue de veras, los circuitos cerebrales correspondientes se activan otra vez, haciéndonos sentir que volvió la molestia. Y si estos circuitos cerebrales se disparan de manera repetida, las conexiones entre ellos se fortalecen más. Así, pues, al prestarle atención al dolor todos los días, nos conectamos neurológicamente para desarrollar una conciencia más aguda en la percepción del dolor, porque los circuitos cerebrales relacionados se fortalecen más. Su propia atención personal tiene todo el efecto en usted. Esta podría ser una explicación de cómo el dolor y hasta los recuerdos de nuestro pasado distante nos caracteriza. Lo que pensamos reiteradamente y eso en lo que enfocamos nuestra atención es aquello en lo que nos convertimos desde un punto de vista neurológico. Finalmente, la neurociencia entiende que podemos moldear y darle forma al marco neurológico del yo por medio de la atención repetida que le dedicamos a una cosa cualquiera. Todo lo que nos constituye, el tú y el yo, nuestros pensamientos, sueños, recuerdos, esperanzas, sentimientos, secretas fantasías, temores, aptitudes, costumbres, dolores y alegrías, se encuentra grabado en el enrejado viviente de nuestras 100.000 millones de células cerebrales. Para cuando haya leído hasta aquí, usted habrá cambiado su cerebro de manera permanente, si aprendió, aunque sea un mínimo de información, diminutas células cerebrales habrán hecho nuevas conexiones entre sí y se habrá alterado quién es usted. Las imágenes que estas palabras crearon en su mente, dejaron huellas en las vastos, infinitos campos del paisaje neurológico que es esa identidad denominada usted. Y esto sucede porque el usted, como ser sensitivo, está inmerso y existe en verdad en la red eléctrica interconectada de tejido celular del cerebro. El modo en que sus células nerviosas están específicamente acomodadas o conectadas neurológicamente, sobre la base de que aprende, que recuerda, que experimenta, que vislumbra para sí mismo, que hace y que piensa de sí mismo, es lo que define como individuo. Usted es una obra en construcción. La organización de las células cerebrales que constituyen quién es usted fluye constantemente. Olvide la noción de que el cerebro es estático, rígido y fijo. Por el contrario, nuestros pensamientos y experiencias continuamente remodelan y reorganizan las células cerebrales. Desde el punto de vista neurológico, somos transformados de manera permanente por los interminables estímulos del mundo. En lugar de imaginar las células nerviosas como palitos sólidos e inflexibles reunidos para constituir la materia gris de su cerebro, lo invito a considerarlas como patrones danzantes de delicadas fibras eléctricas en una red animada, que se conectan y desconectan todo el tiempo. Esto se acerca mucho más a la verdad de quién es usted. El hecho de que usted pueda leer y comprender las palabras de esta página se debe a las múltiples interacciones que ha tenido a lo largo de su vida. Distintas personas le enseñaron, lo instruyeron y en esencia, cambiaron su cerebro microscópicamente. Si acepta la noción de que el cerebro sigue cambiando mientras lee estas páginas, con facilidad podrá ver que sus padres, sus maestros, sus vecinos, sus amigos, sus familiares y su cultura han contribuido a quién es usted en la actualidad. Son nuestros sentidos, a través de nuestras diversas experiencias, los que escriben en la tabla de nuestra mente la historia de quiénes somos. Nuestra maestría está en ser los sutiles conductores de esta orquesta maravillosa del cerebro y la mente, y, como acabamos de ver, podemos dirigir los asuntos de la actividad mental. Ahora, vamos a cambiar su cerebro un poco más todavía. Quiero enseñarle una nueva destreza. Estas son las instrucciones, mírese la mano derecha. Tóquese el dedo pulgar con el meñique y después tóquese el pulgar con el índice. Luego, tóquese el pulgar con el anular y, por último, el pulgar con el dedo mayor. Repita el procedimiento hasta que pueda hacerlo de manera automática. Luego, hágalo más rápido, que los dedos se muevan más aceleradamente sin cometer errores. Al cabo de unos minutos de prestar atención, debería poder dominar la acción. Para comprender bien el movimiento de los dedos,
usted tuvo que salir de su estado de descanso, pasar de la relajación y la lectura a un estado más elevado de conciencia y atención. Voluntariamente, reanimó un poco su cerebro, aumentó su nivel de atención por medio de su libre albedrío, intencionalmente. Para poder recordar esta destreza, también tuvo que aumentar el nivel de energía del cerebro. Activó el regulador de intensidad de la lamparilla siempre encendida de su cerebro y esta ahora brilla más. Usted se motivó y su elección de hacerlo encendió su cerebro. Aprender y realizar la actividad le requirió ampliar su nivel de conciencia. Al haber aumentado el flujo sanguíneo y la actividad eléctrica en distintas áreas de su cerebro, deambular por cualquier otro pensamiento, a fin de poder aprender una nueva acción, y ese proceso necesitó energía. Usted cambió la disposición de millones de células cerebrales activadas en diversos patrones. Su acto intencional precisó voluntad, enfoque y atención. El resultado final es que, una vez más, usted ha cambiado neurológicamente, no solo por tener un pensamiento, sino también por desarrollar una acción o una nueva destreza. En un instante, quiero que cierre los ojos. En esta oportunidad, en lugar de hacer físicamente el ejercicio de los dedos, quiero que practique esa misma acción en su mente. Es decir, recuerde lo que unos momentos atrás y mentalmente toque cada dedo del modo que le indiqué antes, pulgar con meñique, pulgar con índice, pulgar con anular y pulgar con dedo mayor. Ensaye mentalmente la actividad sin hacerla físicamente. Practique un par de veces y después abra los ojos. Se dio cuenta de que, mientras practicaba mentalmente, su cerebro parecía imaginar la secuencia completa, como la hizo en verdad. De hecho, si prestó toda su atención a lo que estaba ensayando en su mente al enfocarse en la práctica mental de esas acciones de los dedos, usted encendió el mismo conjunto de células nerviosas en la misma parte de su cerebro que habría usado si la práctica hubiera sido real. En otras palabras, su cerebro no se dio cuenta de la diferencia entre llevar a cabo la acción o recordar cómo hacerla. El acto del ensayo mental es una manera poderosa de generar y moldear nuevos circuitos en el cerebro. Recientes estudios en neurociencia demuestran que podemos cambiar nuestro cerebro con solo pensar. Entonces, pregúntese, ¿qué es lo que ensaya mentalmente, piensa y, por último, lleva a cabo, destinándole la mayor parte de su tiempo? Sea que fabrique sus pensamientos y acciones de manera consciente o inconsciente, siempre está afirmando y reafirmando su yo neurológico como usted. Tenga en cuenta que, sin importar cuál sea el tema o la actividad a los que les presta atención mentalmente, eso es lo que usted es y aquello en lo que se convierte. Mi deseo es que este libro lo ayude a comprender por qué usted es, cómo llegó a ser así y qué necesita para cambiar, que es mediante sus pensamientos y acciones intencionales. A esta altura, tal vez se pregunte, ¿qué es lo que nos permite modificar de manera voluntaria el modo de funcionar del cerebro? ¿Dónde existe el usted y qué es lo que le permite encender y apagar distintos circuitos cerebrales que luego lo harán consciente o inconsciente? El usted del que le estoy hablando vive en una parte del cerebro denominada lóbulo frontal, y lo que guarda en este lugar especial determina su modo de interactuar en el mundo y percibir la realidad. El lóbulo frontal controla otras partes del cerebro, más antiguas. El lóbulo frontal orienta su futuro, regula su conducta, sueña con nuevas posibilidades y lo guía a lo largo de la vida. Es el asiento de su conciencia. El lóbulo frontal es el obsequio de la evolución para usted. Esta región cerebral se adapta mejor al cambio y es el medio por el cual usted desarrolla sus pensamientos y acciones. Cuando hablamos de evolución, el cambio es el único elemento universal, o constante, en todas las especies de la Tierra. En esencia, evolucionar es cambiar adaptándose al entorno. Nuestro medio ambiente como seres humanos es todo lo que constituye nuestras vidas. Son todas las circunstancias complejas que involucran a nuestros seres queridos, nuestra condición social, donde vivimos, lo que hacemos ganarnos la vida, cómo reaccionamos ante nuestros padres e hijos, e incluso los tiempos en que nos toca vivir. Pero, tal como aprenderemos, cambiar es ser más que el entorno. Cuando cambiamos algo de nuestra vida, debemos convertirlo en algo diferente de los que sería si lo hubiéramos dejado en paz. Cambiar es volverse diferente, significa que ya no somos quienes solíamos ser. Hemos modificado nuestra manera de pensar, o qué hacemos, lo que decimos, cómo actuamos y quiénes estamos siendo. El cambio personal necesita un acto intencional de la voluntad, y suele significar que algo nos estaba haciendo sentir lo suficientemente incómodos como para querer hacer las cosas de un modo diferente. Evolucionar es superar las condiciones de nuestra vida modificando algo de nosotros mismos. Si este contenido te aportó valor, te invito a explorar el resto del canal, hay mucho más por descubrir. Suscribirte es una excelente forma de mantenernos conectados y seguir creciendo juntos. Gracias por tu tiempo, y nos vemos en el próximo video.